Así ven las cosas, no va a haber una guerra entre Estados Unidos y Europa. Estados Unidos va a seguir siendo parte de la OTAN, de la Organización de Países del Tratado del Atlántico Norte, y esta es la frase más importante que hoy ha dicho y quizás en mucho tiempo el presidente de los Estados Unidos: no lo voy a hacer. Se refería a que no va a utilizar la fuerza para apoderarse de Groenlandia. Tenemos un programa dedicado una buena parte a este conflicto con Europa, pero aquí la gran noticia es que Estados Unidos no va a usar a su ejército para invadir Groenlandia. Ahora lo vamos a analizar. Aquí en el programa también tenemos una entrevista con el director presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, que nos va a decir cuántos prisioneros políticos hay en Venezuela y por qué no han liberado a más. Hay 777 presos políticos en este momento y han liberado apenas a 146 máximo. Pero muy bien, comencemos con la llegada del presidente de los Estados Unidos a Davos, en Suiza. Lo que ocurre es que cada año se reúnen ahí los principales líderes del mundo para hablar de temas económicos y por supuesto el presidente de los Estados Unidos, como estamos viendo, llegó en helicópteros militares de los Estados Unidos a esta población en Suiza. Lo interesante es lo que ocurrió antes. El presidente salió en el Air Force One de Washington, de la base Andrews, y cuando apenas llevaban unos minutos volando, el avión presidencial, un avión Boeing 747, sufrió problemas eléctricos. Entonces, por supuesto, tuvo que regresar. Regresaron a la base Andrews y algo que yo no sabía, no sé si tú lo sabías, algo que yo no sabía es que no hay un Air Force One, es decir, no hay un avión presidencial, sino dos aviones presidenciales. Entonces, lo que hicieron es que el avión que tenía problemas técnicos, y esto para quienes no estuvimos ahí no sabemos exactamente los detalles, pero que el Air Force One tenga problemas eléctricos con el presidente de los Estados Unidos y una parte del gabinete, a mí me parece que es muy serio. Pero el caso es que hay dos aviones 747, dos Air Force One, dejaron el que estaba con problemas técnicos y se subieron al otro. Esto ocasionó un retraso de 3 horas para que el presidente llegara a Davos, donde lo estaban esperando líderes de todo el mundo, y sobre todo que lo estaban esperando porque lo que el mundo quería saber, no solo estos líderes europeos, es si Estados Unidos estaba dispuesto a utilizar la fuerza, a enviar a su ejército a Groenlandia. En el pasado, el presidente de los Estados Unidos ha dicho que por las buenas o por las malas iban a tomar Groenlandia por la seguridad del continente americano y por la seguridad de los Estados Unidos. Así que llega el presidente a Suiza, ha dormido muy poco. Quienes lo conocen dicen que el presidente duerme muy pocas horas. Si durmió y durmió algo, tuvo que haberlo hecho en el segundo avión presidencial. Y esto es lo que dijo a su llegada a Davos. It's great to be back in beautiful Davos, Switzerland, and to address so many respected business leaders, so many friends, few enemies, and all of the distinguished guests. It's a who's who, I will say that. Y luego, acuérdense que aquí está el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hablándole a líderes europeos. Está en Europa hablando a líderes europeos y de pronto les dice que sin nosotros muchos países no funcionarían. Es un recibimiento que muy pocos esperaban, porque es como llegar a casa de alguien, le dices a esa persona que sin ti tú no funcionarías y luego le tienes que dar de comer, lo tienes que recibir. Es una situación sumamente complicada en la que el presidente les está diciendo: si en Estados Unidos ustedes no funcionan, la OTAN no funciona, y no solo eso, sino que nadie puede proteger a Groenlandia como los Estados Unidos. Donald Trump. I have tremendous respect for both the people of Greenland and the people of Denmark, tremendous respect. But every NATO ally has an obligation to be able to defend their own territory. And the fact is, no nation or group of nations is in any position to be able to secure Greenland other than the United States. We're a great power, much greater than people even understand. I think they found that out 2 weeks ago in Venezuela. Y entonces, si te vas a quedar con algo de este programa hoy, quédate con la siguiente frase que vas a escuchar por parte del presidente, porque no solo ha estabilizado los mercados económicos, sino la atención de miles de millones de personas que no sabían si Estados Unidos y Europa iban a entrar en una guerra o un conflicto bélico, o que iba a haber terribles problemas diplomáticos,
porque la siguiente frase es fundamental. El presidente de los Estados Unidos está reconociendo que quiere todavía adquirir, quiere comprar Groenlandia. Es casi como un niño que quiere un juguete que no es de él. Y así está actuando, de acuerdo con muchos expertos, el presidente de los Estados Unidos. Pero independientemente de las interpretaciones y de lo que tú pienses, aquí lo importante es que el presidente, esta frase es la importante, dice, I won't do that. No lo voy a hacer. Es decir, no voy a utilizar la fuerza militar de los Estados Unidos para apoderarme de Groenlandia. We never asked for anything, and we never got anything. We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. Okay? Now everyone's saying, oh, good. That's probably the biggest statement I made, because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland. Pero es que es muy importante porque si el presidente dice y cumple que no va a utilizar la fuerza, esto evita el desmantelamiento, la desaparición de la OTAN, la Organización de Países del Tratado del Atlántico Norte, que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Esto evitaría un conflicto bélico o un conflicto diplomático o político muy serio entre aliados. Esto deja, por lo menos en nombre, intacta la alianza y le permite a los diplomáticos empezar a buscar distintas soluciones sobre una especie de mando colectivo dentro de Groenlandia o, por qué no, la presencia de más militares de los Estados Unidos sin que Groenlandia sea parte de los Estados Unidos. En fin, hay muchísimas distintas posibilidades. Les decía que el presidente posiblemente no durmió o durmió muy poco durante el viaje de los Estados Unidos, retrasado 3 horas desde Estados Unidos hasta Davos, en Suiza. Y entonces el presidente confundió en varias ocasiones a Groenlandia, Greenland, con Islandia, Iceland. Los estuvo confundiendo. No sabía si estaba diciendo Islandia o Groenlandia. Y la confusión en inglés es un poquito más complicada. Pero su propia secretaria de prensa asegura que no se confundió, sino que sencillamente para el presidente Groenlandia es un pedazo de hielo. Esa es la traducción. Pedazo de hielo es como dijo la secretaria de prensa de los Estados Unidos. Como quiera que sea, cansado o no, Islandia o Groenlandia, la realidad es que el presidente ha dado la noticia más importante que muchos querían escuchar durante muchísimo tiempo. Estados Unidos no está en guerra con Europa. Estados Unidos no se sale de la OTAN. Estados Unidos no va a usar fuerza militar para apropiarse de Groenlandia. Dicho esto, el presidente sigue insistiendo en que Groenlandia debe ser parte de los Estados Unidos y que si tienes el derecho de la propiedad, si tienes el acta en que dice que tú eres el dueño, lo defiendes de una forma totalmente distinta. Hasta aquí Groenlandia, hasta aquí el presidente de los Estados Unidos. Vamos a hablar sobre lo que sigue ocurriendo aquí en este país, particularmente en Minneapolis, en el estado de Minnesota. Greg Bovino es el jefe de la patrulla fronteriza, quizás lo has visto en varios de los videos. Y él sigue insistiendo en que no se comprende, que no comprendemos lo que ellos están haciendo y que no entiende por qué hay tanta oposición y tanta resistencia a las labores de ICE, a las labores de la migra. As these operations began and since, there have been constant attempts to interfere with lawful enforcement of our nation's Title VIII immigration laws here in Minneapolis. Officers have been violently and aggressively assaulted, objects have been thrown, and vehicles damaged. Despite that violence, enforcement has continued unabated. El gobierno no entiende por qué hay tanta oposición a las redadas. Es muy fácil contestarle. Hay oposición a las redadas por la brutalidad con que los agentes están actuando. Hay oposición a las redadas porque van encapuchados sin identificación. Hay oposición a las redadas porque se ha detenido a ciudadanos de los Estados Unidos. Hay oposición a las redadas porque están separando a familias. Hay oposición a las redadas porque muchos de los detenidos no tienen un récord criminal. Hay oposición a las redadas porque esta no es la forma en que actúa una verdadera democracia. Por eso hay oposición a las redadas, señor Greg Bovino. El portavoz de ICE dice que en las cárceles de Minneapolis y en el estado de Minnesota hay 1,360 indocumentados
que el estado de Minnesota y la ciudad de Minneapolis deberían entregárselos a ICE y que no lo han hecho hasta el momento. ICE currently has more than 1,360 immigration detainers on illegal aliens in Minnesota jails and prisons, and we are calling on Governor Walz and Mayor Frey to turn these criminal illegal aliens directly over to ICE to keep Minnesota residents in our community safe. Pero esto es complicado porque la ciudad de santuario, Minneapolis es una ciudad santuario, tienen como política, primero, que su policía no coopera con ICE y luego, por supuesto, que su policía no actúa como agente migratorio y por lo tanto las leyes de Minneapolis indican que si hay un inmigrante indocumentado en sus cárceles, ellos, la ciudad, sus agentes, su policía, no se lo entrega a la gente de ICE o a la gente de la migra. Van a ver ahora una conversación interesante. Pocas veces pueden conversar ciudadanos de los Estados Unidos con agentes de la migra, con agentes de ICE. Y aquí es una conversación que no dura mucho, pero por lo menos es una conversación. Y aquí le están diciendo a los agentes de ICE que no están haciendo bien su trabajo porque están utilizando el perfil racial para detener gente y eso no se vale. ¿Qué es el perfil racial? Que te detengan por tu manera de verte, por el color de tu piel, por tu acento al hablar inglés, por el lugar donde estás, por lo que estás haciendo en el trabajo. Así que esta es la conversación entre algunos ciudadanos estadounidenses con agentes de ICE y agentes que hay que recordar que posiblemente son nuevos en el trabajo, no todos, pero hay algunos nuevos en el trabajo porque han estado contratando muchos. Originalmente, para que alguien pudiera convertirse en agente de ICE necesitaba por lo menos 6 meses de entrenamiento. Y las críticas dicen que ahora, en lugar de 6 meses de entrenamiento, son apenas semanas de entrenamiento y que esto explicaría el uso incorrecto de algunas leyes de los Estados Unidos para detener inmigrantes indocumentados. Aquí la conversación entre ICE y ciudadanos. And knocked her phone out of her hand because you racially profiled her. But you guys aren't racially profiled. And you guys think that's appropriate? I didn't know that was a thing. I didn't know that happened. In North Minneapolis, just like a few days ago. So is it right to associate a group of people with a small group with an entire group? What percentage of An people entire- that got yeah, your rifle are broadcast. being So I don't know. I don't know all the statistics. I'm a detailer here from another state. I'm from Why- How halfway can you across be the part of country. an organization? What do you do for a living? Shut the fuck up. Shut the fuck up. Give me Trump! Come after Trump! Come after Trump! En algunas partes de Minneapolis, está claro en estas escenas, no quieren a agentes de la patrulla fronteriza. No sé si se dieron cuenta, y esto es interesante, muchas veces no podíamos escuchar la conversación, la plática, por los silbatos. Son silbatos que se están utilizando como una manera de protegerse. Cuando escuchan los silbatos, los inmigrantes saben que ICE está cerca. Y no solo está cerca, sino como ayer lo escuchábamos en una de las entrevistas que tuvimos aquí en el programa, cuando escuchan los silbatos hay grupos de vigilancia que se acercan al lugar para grabar y asegurarse de que no se violen las leyes de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump, antes de ir a Davos, en Suiza, dio una conferencia de prensa para explicar lo que había logrado desde su punto de vista en el primer año de gobierno de su segundo mandato. El 20 de enero, ayer, se cumplió precisamente este primer año. Y el presidente tocó muchos temas, él sigue insistiendo que la economía está bien, que lo que había prometido en migración lo está cumpliendo, pero también ha cambiado la versión oficial o la percepción oficial del asesinato, de la muerte de Renee Good, esta madre de 37 años de edad, madre de tres hijos, que murió por 3 disparos de un agente federal. Ustedes recordarán que Kristi Noem, quien es la secretaria de Seguridad Nacional, había dicho que Renee Good era una terrorista doméstica. Eso dijo, que ella era una terrorista doméstica. Pero ahora el presidente ya no le llama terrorista doméstica, sino dice el presidente que sintió horrible cuando murió ella. Esto es muy distinto a llamarla terrorista doméstica. Donald Trump. And, you know, they're going to make mistakes sometimes. ICE is going to be too rough with somebody, or, you know, they're dealing with rough people. They're going to make a mistake sometimes. It can happen. We feel terribly.
que sintió terrible sobre eso. También el presidente se ha enterado, porque está reportado por varios medios de comunicación, que el padre de René Good era simpatizante, no sabemos si ahora lo sea, pero era simpatizante del propio presidente de los Estados Unidos. Nos vamos a Washington, donde continúa ahí presente María Corina Machado, la lideresa, la gran lideresa de la oposición venezolana, la lideresa del Movimiento de Liberación venezolano, y se reunió con Carlos Jiménez, uno de los congresistas cubanoamericanos, y con Mario Díaz Balart. La reunión fue en Washington, y fíjense cómo identifican a María Corina Machado, no el presidente de los Estados Unidos, sino los congresistas, como la líder indisputada de Venezuela. It's been a privilege to sit down and speak with Maria Corina Machado, an extraordinary person, and who has laid it all on the line, who's shown extraordinary courage, who has risked her life over and over again on a daily basis for her country, for the freedom of her people. And so a lot of people talk about that, but not too many people really, have to face, dire consequences of putting where their money where their mouth is, and putting their actions where their mouth is. And nobody has done it more than Maria Corina Machado. She is the undisputed leader of Venezuela. Polls have shown that if there were an election held today, she would be the clear-cut winner. Ahí está, la llaman la líder indiscutible, la líder indisputada de Venezuela. Y la pregunta es si ella es la líder indiscutible, entonces, ¿qué hace Delcy Rodríguez actualmente como encargada del gobierno? ¿Y dónde está ese plan de transición hacia la democracia? Hay otras noticias que han tomado el lugar de Venezuela, y de pronto Venezuela va quedando a un lado, y no hay todavía un plan, o por lo menos no lo conocemos, un plan de transición de la dictadura con Delcy Rodríguez y su hermano, el tenebroso Jorge Rodríguez, hacia María Corina Machado. María Corina Machado sigue dando declaraciones, y esta es la primera vez que la escucho con una visión global de lo que debe ocurrir en América Latina, en la que ella dice que la dictadura debe terminar no solo en Venezuela, sino también en otras dos dictaduras, Cuba y Nicaragua. Thank you so much. It's a huge honor to be here on behalf of the Venezuelan people and also our president-elect, Edmundo González Urrutia, to tell you first and foremost that Venezuela will be free. And once we liberate Venezuela, we will keep working and we will have a free Cuba and a free Nicaragua. And as you were saying, for the first time in history, we have the Americas free of communism, of dictatorship, and narco-terrorism. This is a historic moment. And we wouldn't be here if it wasn't for, yes, the commitment, resilience, generosity, and courage of the Venezuelan people, but also because we have counted with the support, vision, and courage of incredible leaders, such as the President of the United States, Donald Trump, and members of this honorable Congress. Es la primera vez que yo personalmente la escucho, quizás lo ha dicho antes, en la que está presentando María Corina Machado un mapa global, una visión global de cómo debe ser América Latina, sin ninguna dictadura, sin la dictadura de Venezuela, la dictadura de Cuba y la dictadura de Nicaragua. ¿Cuántos prisioneros políticos hay actualmente en Venezuela? Hoy tenemos una entrevista con el líder, el presidente de Foro Penal, quien nos dice que hay 777 prisioneros todavía, y continúan las protestas en Venezuela porque muchos de los familiares de estos 777 prisioneros políticos quieren que los liberen y no entienden cómo Venezuela es un protectorado de los Estados Unidos y hasta el momento no han liberado a más prisioneros políticos. ¿Cuántos han entregado? Según Foro Penal han entregado aproximadamente, no es un número claro, pero es 143 o 146 según distintos conteos. Pero las protestas continúan enfrente de los ministerios, enfrente de las cárceles, enfrente del helicoide, para tratar de presionar a que liberen a más prisioneros políticos. Y la pregunta me parece que es muy válida. Si Estados Unidos está en control del gobierno de Venezuela, ¿por qué no exigen la liberación rápida de muchos más prisioneros políticos? Si de verdad Estados Unidos controla Venezuela, si de verdad Delcy Rodríguez hace lo que quiere Marco Rubio, ¿por qué no liberan a más prisioneros políticos? Esa pregunta me parece que requiere, que exige una contestación.
Hay un séptimo buque petrolero que ha sido detenido en el Mar Caribe. Es el séptimo, y esto viene en torno a qué está haciendo Estados Unidos con el petróleo que encuentran esos buques. Eso es una de las primeras preguntas. La otra pregunta es ¿quién lo envió? Si salió de Venezuela, la evidencia no la tenemos todavía y necesitamos más información al respecto, pero ¿quién envió este buque petrolero que se encontraba en el Mar Caribe? Eso por una parte. Hablando del dinero, Estados Unidos, a través del presidente Donald Trump, en Davos, dijo que estaban en poder de 50 millones de barriles y que una vez que empezaran a venderlo, ese petróleo, le iban a dar una parte a Venezuela. Delcy Rodríguez, a través de una declaración pública, ha dicho que su país, que Venezuela, ha recibido ya hasta el momento más de 300 millones de dólares por la venta de algunos de esos barriles que supuestamente había controlado los Estados Unidos. Y hasta aquí Venezuela, y pasamos a México, en donde el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha entregado a 37 presos o líderes del narcotráfico que estaban en cárceles mexicanas y que ahora están en poder de los Estados Unidos. Esto, según la presidenta Claudia Sheinbaum, viene por solicitud del Departamento de Justicia. Pero el contexto es muy importante. Hace apenas solo unos días, el presidente de los Estados Unidos ha insistido en que partes del territorio mexicano están controlados por narcotraficantes, por carteles del narcotráfico, 1, y 2, dijo que una vez que ha controlado el tránsito de drogas a través del mar, desde Venezuela y Colombia hacia Estados Unidos y México, que ahora está listo para realizar operaciones terrestres. México constantemente ha estado insistiendo en que eso no debe ocurrir, que no debe haber una intervención militar de los Estados Unidos en México, que no debe haber ningún tipo de invasión. Hay constantes pláticas entre el canciller mexicano y el secretario de Estado, Marco Rubio, e incluso una llamada de la propia presidenta con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y aquí la explicación de Claudia Sheinbaum. Y sí es parte de fue a solicitud del Departamento de Justicia. Y ahí se analiza cada uno de los casos. Y una vez que se toma la decisión, pues entonces se hace el envío. La mayoría, muchos de ellos extraditables. Pero es una decisión que tiene que ver con un análisis de México. No lo piden, ahí va. Okay. No, porque eso es lo que andan los comentócratas y demás. Ay, que se entregó porque hay que quedar bien, porque obviamente es una relación de colaboración, de coordinación, pero la decisión se toma a partir de las consideraciones soberanas de México. ¿Es importante? ¿No es importante? ¿Se colabora en esto? ¿Qué perfiles son? Entonces, esa decisión se toma de esa manera. Esas decisiones son 37 presos o líderes del narcotráfico que acaban de ser entregados. En total se han entregado 92. La realidad es que hay enorme presión por parte del gobierno de los Estados Unidos para que México haga algo aún más fuerte respecto al narcotráfico. Y México lo que está tratando de evitar, a como dé lugar, es una intervención militar de los Estados Unidos en territorio mexicano. Ese es el verdadero problema, y esto ha generado una de las peores tensiones que existen entre los dos países desde que hubo una operación en 1916 en que el gobierno de Woodrow Wilson entró a México para buscar a Pancho Villa. Desde 1916 no existía algo así. Hace 110 años que México y Estados Unidos no tenían tensiones tan fuertes como ahora. Y ahora sí, la entrevista que les había prometido es una entrevista con el director presidente de Foro Penal. Él se llama Alfredo Romero y él nos habla de dos cosas importantes. Primero, cuántos prisioneros políticos hay en este momento en Venezuela y por qué no han liberado a más. Así veo las cosas. ¿Cuántos prisioneros políticos hay en Venezuela en estos momentos? En estos precisos momentos, después de la salida del dictador Nicolás Maduro. En el 2019 tuve la oportunidad de entrevistarlo en el Palacio de Miraflores y llegué con una lista de 400 presos políticos, con nombres y apellidos. Y cuando le pregunté a Nicolás Maduro cuántos prisioneros políticos había, él me dijo que en Venezuela no había prisioneros políticos. Claramente estaba mintiendo. Esa lista me la proporcionó Foro Penal. Foro Penal es una red nacional de abogados y voluntarios que ofrece asistencia legal
pro bono a víctimas de detención arbitraria, tortura y abusos en Venezuela, pero con especial atención en los prisioneros políticos. El director presidente de Foro Penal es Alfredo Romero y me acompaña aquí en el programa. Alfredo, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Jorge. Siempre un gusto conversar contigo. Alfredo, ¿cuántos prisioneros políticos hay actualmente en Venezuela? Luego de este proceso de excarcelaciones, que no es total, pues, y además con muchas limitaciones, hay contabilizados por nosotros 777 presos políticos. Obviamente este número lo estamos actualizando porque sí se están produciendo a cuentagotas, pero se están produciendo excarcelaciones. Y te comento el número porque hiciste referencia a ese número de 400 presos políticos que en su oportunidad, cuando hiciste aquella entrevista, había. Y fíjate cómo el número ha venido creciendo, pero creciendo, digamos, en el número registrado semanalmente, porque lo que ocurre es que esos 400 que habían en su oportunidad, hay pocos que se mantienen de esas mismas nombres que estaban allá, porque se produce y se ha venido produciendo el efecto puerta giratoria, es decir, se excarcelan personas y se encarcelan nuevas. Y esa es nuestra preocupación también en esta oportunidad, que estas excarcelaciones, que además no son, digamos, libertades como tal, porque las personas se mantienen con medidas restrictivas, que no se produzcan nuevamente encarcelaciones que, vamos a llamar así, reciclen estas que se están, personas que se están excarcelando. Entonces tienen 777 prisioneros políticos. Del 3 de enero a ahora, ¿cuántos prisioneros políticos creen ustedes, Alfredo, que han sido liberados? Hemos registrado, bueno, en la última cifra que publicamos, 143. Hay que sumarle 3 personas más que tenemos, que fueron concretamente antes de ayer, en las noches que se liberan, serían 146. Más o menos, entonces no hemos pasado de 150 personas que han sido excarceladas. Y eso obviamente está reducido de la lista que fue entregada, y esto es importante ese número, porque nosotros, como así mostramos nuestra disposición al día de hoy de seguir colaborando en un proceso de transformación de justicia democrática, de derechos humanos, le entregamos la lista al gobierno interino, a Delcy Rodríguez, y de esa lista es que estamos pues reduciendo el número de personas. Por eso es que es exacto el número de que nosotros estamos refiriéndonos, porque obviamente se basa en la lista que nosotros le proporcionamos a ellos. Hay dos versiones distintas. Por una parte, el gobierno de los Estados Unidos, Donald Trump, lo acaba de decir en una conferencia de prensa ayer, que por presión de los Estados Unidos se están liberando estos prisioneros. Esta es una versión. La otra versión es la de Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez, de que en un gesto de generosidad ellos están liberando a prisioneros políticos. ¿Cuál es la verdad? Bueno, eso no lo sé porque no conozco las conversaciones que ellos han sostenido. El hecho es que no se ha ejercido la libertad total de presos políticos al día de hoy y que esas excarcelaciones, repito, tienen además restricciones a las libertades de estas personas. No pueden salir del país los venezolanos, no pueden hablar ante medios de comunicación, incluyendo periodistas que han sido excarcelados, y tienen que mantenerse en un proceso a veces hasta infinito donde se mantienen digamos, sometidos al tribunal y a la posibilidad de que sean encarcelados nuevamente. En cualquier caso, los familiares, debo decirte, lo que es cierto, más allá del por qué se están escarcelando personas, ¿verdad? Quiero decir, llámese por la presión de los Estados Unidos o por decisión unilateral del gobierno interino. El punto es que al día de hoy los familiares siguen esperando en las puertas de las cárceles con mucha angustia, porque ya han pasado 2 semanas de este anuncio del 8 de enero donde se señaló que se iban a excarcelar personas, y al día de hoy hay, repito, más de 750 personas privadas de libertad esperando pues que sean excarcelados o más bien liberados. Y hay y de los 150 aproximadamente también esperan que se les quiten esas restricciones a su libertad y poder pues continuar su vida normal, ¿no? Sí, por tratar de definirlo, si efectivamente actualmente Venezuela es un protectorado de los Estados Unidos, aunque la dictadura sigue en pie, ¿pudiera ser más Estados Unidos para liberar a más presos políticos? Es decir, ¿se necesita todavía más la presión de la Casa Blanca para que Delcy Rodríguez haga lo que Estados Unidos quiere? Bueno, yo creo que hay que hacer presión de cualquier lado. Nosotros apostamos a que esto ocurra, incluso consideramos, y repito, nos ponemos a disposición hasta del gobierno interino de Delcy Rodríguez para colaborar en este proceso que no solo requiere
de la condición previa, no un primer paso de la libertad de todos los presos políticos, sino del desmantelamiento del sistema represivo. Entonces la presión no solo es de quien sea, del gobierno americano, en este momento se está realizando una audiencia del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y básicamente todos los estados reclamaron la excarcelación de presos políticos, a diferencia, pues, con ciertas dudas de México. Pero en general también es un reclamo de la comunidad americana en global, ¿no? Entonces creo que ese es el punto que hay que establecer. Repito, para nosotros la libertad de presos políticos es una condición previa a un primer paso de reconciliación, reunificación. No se puede considerar el primer paso de reconciliación porque obviamente no se puede reconciliar a nadie si tú discriminas, encarcelas e intimidas a personas con la prisión política, la persecución e incluso los tratos crueles e inhumanos que hemos recibido, pues, en cantidades de denuncias al respecto. El sistema represivo sigue en pie, todavía sigue funcionando exactamente igual que antes del 3 de enero. Bueno, sigue intacto en cuanto al sistema. Obviamente yo no puedo decir que se hayan producido nuevas encarcelaciones, algunas aisladas, al menos luego del 3 de enero. Eso es distinto. Pero el monstruo, digámoslo ahí, existe, ¿no? El monstruo de la represión, como yo lo he llamado en un libro que publiqué, ese monstruo está todavía allí y puede morder en cualquier momento. El tema es que hasta que ese monstruo no se elimine, pues el ciudadano, y las consecuencias cuáles son, porque es lo importante. Y tú que tienes relación con muchos venezolanos, cuando el venezolano que está fuera del país no tenga la libertad de volver porque volver sabe que puede ser encarcelado porque tiene una orden de captura, porque participó en una manifestación, el sistema sigue exactamente intacto. Cuando el venezolano viviendo dentro de Venezuela no se sienta con la libertad de hablar libremente, de manifestar, de pronunciarse, el periodista no se sienta libre de decir lo que considera, los defensores de derechos humanos nos sentimos perseguidos, en ese momento el sistema represivo sigue intacto. Y eso es básicamente lo que hay que eliminar para que se produzca realmente un proceso de transformación democrática. Después del 3 de enero hubo celebraciones en varios países. A mí me tocó verlo en Miami, otras personas en Madrid, en Bogotá, en Santiago. Sin embargo, no hemos visto este tipo de manifestaciones dentro de Caracas, por una parte. Por otra parte, sabemos por el arresto que se ha reportado que varios periodistas también han sido detenidos. Entonces, esto quiere decir que si alguien reporta algo que va en contra de la dictadura o si bien celebra la captura de Nicolás Maduro, ¿pudiera terminar ahora como prisionero político en Venezuela? En principio sí. Es un punto importante el que estás planteando, porque fíjate, yo creo que también es importante saber quiénes son los que han sido excarcelados, qué criterios han utilizado. Y fíjate que los que han sido excarcelados recientemente, los 143 más los 3, o sea, 146, ponte tú hasta ahora, son extranjeros o personas con nacionalidad extranjera, es decir, venezolanos con nacionalidad extranjera, o que han sido reclamados por un país extranjero, o periodistas que fueron excarcelados también. Ese es el grupo. Con esto la respuesta. ¿Quiénes se mantienen? Los que manifestaron, por ejemplo, todavía, personas que manifestaron el año pasado, defensores de derechos humanos, dirigentes políticos que participaron en el proceso electoral de oposición del año pasado. Entonces, todo aquel que de alguna manera puede expresarse o que pudiese expresarse libremente, obviamente se siente intimidado porque todavía incluso los presos políticos se mantienen privados de libertad. ¿Qué quiere decir? Que la posibilidad de que una persona se manifieste y sea privada de libertad pareciera existir. No puedo decir que está ocurriendo porque hay, repito, casos aislados de estos que tú refieres, que personas que hicieron alguna celebración y tal, que fueron encarceladas. No hay una proporción tan grande, pero hay un decreto que prohíbe eso, ¿no? Del 3 de enero. Y además hay todavía una ley de instigación al odio que a la persona puede ser encarcelada solo por referirse, por ejemplo, a la ley del gobierno, etcétera. Y sigue existiendo un sistema judicial que no es independiente, sigue existiendo una fiscalía que persigue, sigue existiendo un sistema de seguridad nacional que de alguna manera está encaminado a la posibilidad de persecución política, revisar celulares de las personas, a ver si tienen algún comentario, o un sistema de inteligencia, DIGESIM, SEBIN, etcétera, que sabemos que ha venido persiguiendo personas por disentir, incluyendo a militares, ¿no? ¿Qué tipo de
de tratamiento reciben los presos políticos actualmente en Venezuela? El nombre del helicoide de pronto se ha hecho famoso a nivel mundial. ¿Cómo viven los presos políticos encarcelados en Venezuela? La situación es diferente en diferentes cárceles. Tú referiste al helicoide. Obviamente el helicoide es una cárcel donde se han vivido muchas situaciones. Y hay diferentes niveles, digamos. Hay personas que han denunciado, ya no recientemente, pero anteriormente, torturas, etcétera. Otros que no. Pero también está, por ejemplo, Rodeo 1, que es una cárcel de mucha restricción, donde no se permite el acceso. Bueno, ya ninguno se permite el acceso a abogados, que eso es importante, ¿no? Desde el año pasado fue restringido absolutamente en los casos de presos políticos el acceso a la defensa privada. Pero en el Rodeo 1, cuando tuve la oportunidad de entrar solo en dos veces, ya hace más de un año, te colocan, por ejemplo, para que más o menos comprendas, además lo que se veía adentro, a uno como abogado, como visitante, una capucha negra para que no veas, te van llevando sin ver al lugar donde puedes visitar a la persona que defiendes y estás totalmente custodiado y no puedes ni siquiera hablar de manera privada con esta persona. Pero en cualquier caso, la situación interna se está empezando a ver. Hay testimonios de muchos, por cierto, extranjeros que han sido excarcelados recientemente. Hay un testimonio que está por ahí rodando de Camilo Castro, por ejemplo, francés, que representó el Foro Penal, o de otros, que James Lockey, por ejemplo, otro americano, ciudadano americano que fue liberado recientemente, James Lockey Lange. Testimonios donde han sido sometidos a tratos crueles, inhumanos, torturas, no solo en Rodeo 1, que están aislados, que tienen una situación de incertidumbre, donde no se les permite visitas, donde no se les permite llamadas, donde incluso no solo se les refiere a espías, sino se les cambian los nombres según los que ellos han dicho, repito, no se les llama por su propio nombre, sino que han pasado por otros centros como la Dirección General de Contrainteligencia Militar, donde ya no solo el Foro Penal ha recibido esas denuncias, sino incluso yo los invito a aquellos que quieran revisar con detalle. La misión de determinación de hechos de la ONU ha sido muy explícita y muy clara y muy en sus informes en relación con esta cantidad de denuncias sobre estos tratos que reciben las personas en estos centros de reclusión con fines políticos. Tanto en la época de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro, el gobierno insistía en que no había prisioneros políticos. El hecho de que empiecen a liberar en cantidades ya superiores a los 140 a prisioneros políticos, ¿esta es la confirmación que ustedes siempre estaban diciendo la verdad? Bueno, el gobierno no ha reconocido la existencia de presos políticos. Ellos hablan de encarcelaciones de personas que han cometido actos de terrorismo, etcétera, etcétera, como un gesto. Tienes razón, o sea, no le llaman prisioneros políticos a los liberados. No los llaman prisioneros políticos. Ellos, repito, los siguen calificando como terroristas e incluso, tomando palabras que tú indicabas previamente, lo califican como un gesto unilateral de carácter político. Lamentablemente, debo decirte, claro, yo entiendo el momento actual es distinto por la situación ocurrida el 3 de enero, pero ya previamente se han excarcelado hasta más de 100 personas en oportunidades, llámese por intercambio con otros prisioneros, llámese por obtención de beneficios políticos o incluso por gestos luego de que había, vamos a llamarlo la amenaza, que no era una reacción real a la amenaza de barcos en el Caribe en diciembre, antes del 3 de enero. Nosotros contabilizamos 117 personas excarceladas, ¿no? Por el gesto de diciembre. Entonces, lo que preocupa es que, y lo debo decir, insisto, es difícil, porque obviamente tú lo conoces más como periodista con una gran experiencia, que las noticias impactan en un momento, pero después se olvidan. Entonces, si queda como que ya escarcelaron una cantidad de personas y ya el problema se solventó, quedamos nosotros siempre cargando y las familiares y los propios presos con esa situación, que entonces todo el mundo piensa que ya no hay presos políticos en Venezuela. Y sí hay. O sea, la situación sigue manteniéndose allí, el problema sigue, el sufrimiento sigue, las cárceles siguen existiendo y los presos siguen manteniéndose en las mismas, debo decirlo, condiciones que antes del anuncio del 9 de enero. Seguimos esperando que se produzcan, ojalá, excarcelaciones, que sean libertades totales, pero bueno, la espera ha sido, repito, ya bastante larga, ya ha pasado suficiente tiempo y estas excarcelaciones a cuentagotas y muy discriminadas y muy calificadas con extranjeros y personas que de alguna manera causan impacto internacional, no solventan realmente el problema. Alfredo, no quiero meterte en problemas y si te complico preguntándote de política y prefieres no hacerlo, me lo dices y no pasa nada. Pero ¿qué está pasando en Venezuela y crees tú que
¿cómo se realizaría una transición hacia la democracia? O sea, ¿quién está en control en Venezuela actualmente? Sí, no me preocupa responder preguntas de este tipo. Yo respondo cuando no respondo de cosas políticas porque no las sé. Ahora, en cuanto a la transformación o transición de justicia, nosotros consideramos que es fundamental esa transformación. Estamos en la disposición de que eso ocurra. El propio presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, cuando anunció la excarcelación de presos políticos, indicó claramente que esto era para un proceso de reunificación y de reconciliación nacional. Compramos ese discurso por completo. Y repito, estamos totalmente a la disposición para participar en esto. Ahora, ¿qué es elemental? Es obvio que en Venezuela no existe independencia del Poder Judicial. Es obvio que se ha utilizado todo el sistema de justicia, fiscalía, incluso hasta la Defensoría del Pueblo, el sistema de tribunales, de jueces, para perseguir, como herramienta de persecución a la disidencia. Eso es obvio. Es obvio que se han tapado los ojos y no se han realizado investigaciones por casos, por ejemplo, de violaciones graves de los derechos humanos, y eso se debe hacer. Entonces, es obvio que es necesario desmantelar el sistema represivo como un primer paso. Y eso implica, pues, que ese sistema de persecución no continúe y darle independencia, por ejemplo, a los jueces y incluso a los fiscales para que actúen de manera, pues, libre y que sea el sistema de justicia utilizado para solventar los conflictos de los venezolanos, para la ayuda del ciudadano, para el respeto a los derechos humanos y no para la persecución política y mantener así el poder de muy pocos. Quiero decirte, y con esto te concluyo, cuando yo hablo que es fundamental eliminar el sistema represivo, también tiene otra respuesta política. El gran problema, y eso es lo que pues hay que discutir y hay que presionar, es que lamentablemente la represión es el pilar o ha sido el pilar fundamental de sostenimiento del régimen venezolano. Y básicamente, si eso continúa siendo el pilar y no la democracia, no el ciudadano que se exprese libremente, pues entonces mantenemos un sistema, pues un régimen dictatorial que no cambia, ¿no? ¿Qué ves tú, Alfredo, cuando vas a Venezuela? ¿La gente sigue teniendo miedo en las calles? Sí, la gente, es decir, ahorita te puedo decir que en Venezuela se está viendo una situación de calma, más allá de la situación de angustia de los familiares esperando en las puertas de las cárceles que liberen a las personas, digámoslo así, pero esa calma, repito, tiene ese monstruo allí, no dormido, ese monstruo allí espera, que puede morder en cualquier momento. Y las personas tienen miedo, incluso hasta de tener una fotografía en el celular de cualquier cosa. Un mensaje en WhatsApp puede ser perseguido. De hablar en redes sociales de temas políticos. Obviamente de manifestarse públicamente en favor o en contra, debo decir, de cualquier persona. Están dirigentes políticos, bueno, presos, dirigentes políticos que participaron directamente en el proceso del año pasado, como Juan Carlos Guanipa, Perkins Rocha, o incluso el yerno del que han referido como presidente electo, o que en cualquier caso fue candidato a la presidencia, Edmundo González, está todavía preso. Entonces, el temor existe. Repito, el temor de los que caminan por las calles, de que obviamente saben que ese monstruo no dormido que está allí como observando sigue presente, el monstruo de la represión, y los que están fuera del país, llámese 8 millones, 9 millones, 7 millones, lo que sean, que tienen el temor. Y esa es la gran mayoría que hay que preguntarle, el temor de volver, porque no sabe si volver significa poder ser encarcelados. Por ejemplo, a la entrada del aeropuerto sé que está ocurriendo, hay 2 líneas, una entonces que revisan los pasaportes, las personas dicen que los chequean en las redes, ¿cómo se llama? En internet, etcétera, a ver si son, por ejemplo, un periodista que habla o dijo una cosa y eso es suficiente como para que la persona al menos la molesten. Ese tipo de cosas no puede continuar. Finalmente, solo quiero destacar el gran papel de Foro Penal, porque sin ustedes, Alfredo, muchos de nosotros los periodistas no sabríamos lo que está ocurriendo dentro de las cárceles de Venezuela. Gracias a ti y a todos los abogados, Alfredo, por lo que están haciendo, y algún día, cuando haya democracia en tu país, te lo podré decir en persona. Gracias, Alfredo. Muchísimas gracias. Siempre la orden, Jorge. Alfredo Gracias. Romero, director presidente de Foro Penal. Importantísima la tarea de Foro Penal, ya que sin ellos no sabríamos cuántos prisioneros políticos hay en Venezuela y cuáles son sus nombres, y no se podría generar tanta presión para que sean liberados.
Recibimos sus comentarios. Empiezo con Marin, que dice lo siguiente. Casi 30 años aquí y nunca estuvimos tan mal como ahora en violencia, drogas, economía, salud, situación social e inseguridad. Marisela Castro nos dice lo siguiente en su comentario. Saludos, Jorge. Cada vez se pone peor en este momento este país. Gracias por toda la información. Es muy valiosa. Y el tercer comentario que tenemos es el siguiente. Dios bendiga a cada quien en este país. Es muy importante no bajar la guardia, pase lo que pase, y no perder la meta hacia el éxito dentro de este país americano. Todo depende de quién va a seguir luchando y de que muchos ya no quieren seguir luchando por la diversidad de oportunidades que existen. Estos son sus comentarios. Gracias de verdad por acompañarnos. Últimamente hemos recibido miles de ustedes inscribiéndose a nuestra página y es una manera en que ustedes nos pueden ayudar a nosotros. Entras a YouTube, pones Jorge Ramos, yo Así Veo las Cosas, te suscribes y tienes toda la última información. Pero lo más importante es su confianza. Sobre todo, gracias por confiar en lo que hacemos y gracias por confiar en nuestro periodismo.